Encárgate, chamaco. Yo tengo cosas que hacer. Así me soltó mi nuera, señalando con desprecio a mi nieto de 8 años, como si fuera una carga inútil. Minutos antes, la misma mujer sonreía mientras servía té de una tetera común. Tomó un sorbo de su taza sin mostrar preocupación y deslizó otra hacia mí. Justo cuando estaba a punto de beber, soltó un grito fingido. ¡Abuela! ¡Vaya a checar el tanque de gas en la cocina! ¡Algo huele raro! Corrí enseguida, preocupada, pero todo estaba en orden. Al volver, Zoraida ya tenía el bolso al hombro, la cara llena de fastidio. Dio media vuelta y salió por la reja principal. Afuera la esperaba un tipo recargado en un coche. Se abrazaron y se besaron como si nadie los viera, pero mi mano se detuvo, congelada, por una voz que no escuchaba desde hace 8 años. Abuela, no tomes el té que preparó mamá. Le puso algo a tu taza. Era Damián, mi nieto, el mismo niño que yo creía que no podía hablar. Me quedé de piedra. Esa taza no era cualquier té. Era una emboscada. El vapor de la infusión empañaba mis lentes. Mi pecho latía con fuerza, no por el calor, sino por el susto helado que me invadió. La sonrisa de Zoraida, cuando me empujó la taza, seguía repitiéndose en mi mente, y entendí algo más cruel que el veneno mismo. Si hoy tomaba ese trago, sería la última vez que oiría a mi nieto decirme, abuela. Me llamo Trinidad Cortés. Tengo 64 años, y en esta casa, construida sobre el terreno que heredé de mis antepasados, me cayó encima una verdad que duele. Hay personas que no se mueren, simplemente dejan de ser necesarias. Mi cuarto está pegado al cuarto de Tiliches. No tiene chapa. Aquí, la privacidad es un privilegio que ya no se me concede. La puerta se abrió sin tocar. Zoraida entró, con ese perfume empalagoso y su aire de superioridad. Su vestido rojo la hacía lucir como actriz de telenovela barata. Se paró frente al espejo, se pintó los labios y apenas me echó un vistazo. Apuntó a Damián, que jugaba en la sala. Encárgate de este chamaco. No quiero que me estorbe. Me empujó hacia él como si yo fuera la niñera contratada. Dale de comer a su hora. Que no llore. Me saca de quicio. Solo asentí. Como si nada hubiera dicho, Zoraida fue a la cocina y regresó con una tetera de porcelana blanca. El aroma de manzanilla invadió el cuarto. 2 tazas sobre la mesa. Una sola tetera. Todo parecía cuidado con esmero. Sirvió el té como si fuera algo ceremonial. Primero probó el suyo. Bebió con calma. Luego me empujó la otra taza. Tome. La manzanilla es buena para la gente mayor. Me hace falta que esté sana para que cuide de mi hijo. Sonrió. Una sonrisa tan falsa como las que salen en los anuncios. También ayuda a dormir. Apenas toqué la taza cuando gritó. ¡Gas! Revise el tanque. No vaya a estallar la casa. El miedo me atravesó el pecho. Corrí sin pensarlo. Pero en la cocina, todo estaba en su sitio. Sin olor, sin fuga, nada raro. Al volver, ella ya estaba lista para irse. El rostro, seco y molesto, como si yo fuera la intrusa. Me voy, dijo sin mirarme. Cumpla con su obligación. Escuché la reja abrirse. Un hombre, desconocido, la esperaba en un coche elegante. Al verla, sonrió confiado. Ella corrió hacia él. Se abrazaron, se besaron con fuego. Me quedé parada, pasmada. La taza seguía ahí. El vapor seguía subiendo. Cerré los ojos. La taza a punto de tocar mis labios. Y entonces, una manita se cerró suave pero firme en mi muñeca. Abrí los ojos. Damián estaba ahí. Mi nieto de 8 años. El niño del que los doctores aseguraban que había nacido sin habla. Aquel pequeño que durante 8 años se escondía detrás del sillón, sin decir una sola palabra. Su manita sujetaba mi muñeca con desesperación. Tenía los ojos desbordados de terror. «Abuela, no la tome», dijo con una voz rasposa, pero tan clara que dolía. El mundo se detuvo. Lo miré sin parpadear, sin poder creer lo que acababa de oír. «Damián, ¿acabaste de hablar? Por favor», suplicó entre lágrimas. «Deje esa taza. Ahorita». Lo obedecí. Dejé la taza sobre la mesa. Las manos me temblaban como hojas secas. ¿Tú sí podías hablar?», pregunté hecha un nudo. «Sí», afirmó. «Siempre he podido. Pero tiene que creerme. Me costó tragar saliva. ¿Por qué me detuviste?».
Damián se me acercó y habló bajito, como si me confiara un secreto tenebroso. Vi a mamá en la cocina antes de salir. Sacó un frasquito de debajo del cajón de los cubiertos y le echó muchas gotas al agua que hervía. Sentí que algo frío me recorría el espinazo. También la oí hablar por teléfono, continuó, temblando. Decía que esta vez sería la última, que con esa cantidad su corazón se iba a ir cansando y que usted se dormiría para siempre. Miré la taza frente a mí. Ese líquido dorado, aparentemente inofensivo, se volvió repulsivo. No era té. Era una sentencia de muerte preparada con toda la calma del mundo. Damián rompió en llanto, escondiendo la cara en mi pecho. «Mamá quiere que usted se muera, abuelita», sollozaba. «Y si se muere, me va a mandar lejos. No quiero separarme de usted». Lo abracé con el alma. Por primera vez en muchos años, el temblor que sentía no era de miedo, sino de otra cosa muy distinta. Le acaricié el cabello negro. Sentí sus lágrimas empapándome la ropa. Mientras mi nieto lloraba por miedo a perderme, mi mente se fue, lejos de esta taza maldita. De regreso a los campos de arroz en Jalisco, donde nacieron mis padres. Esa tierra la vendí, también la casa en la que vine al mundo. Me deshice de mis recuerdos y mi historia. Lo hice por Benigno, porque quería que tuviera una vida mejor en la ciudad, porque una madre mexicana aguanta hambre. Se quita el pan de la boca si eso significa que sus hijos no sufran lo mismo que ella. Con ese dinero compré esta casa en Guadalajara, pagué cada centavo. Pero ahora, al ver estas paredes pintadas en gris elegante que Zoraida escogió, entendí que no me quedaba nada, ni mi vida era mía. El día que firmé los papeles, hace 5 años, Zoraida se mostraba dulce como piloncillo, me llevaba cafecito, me masajeaba la espalda y me hablaba bonito. «Suegrita, es mejor poner la casa a nombre de Benigno. Ya sabe cómo son los impuestos, la van a acribillar. Además, ¿por qué se preocupa? Nosotros la cuidaremos hasta el final. Esta casa siempre será suya. Nosotros solo la administramos». Le creí. Busqué con la mirada a Benigno esperando su señal. Él solo asintió con esa sonrisa boba que le salía cada vez que ella hablaba. Firmé. Poco a poco, me fueron haciendo a un lado. Primero, Zoraida dijo que mi recámara era demasiado grande y que Damián necesitaba espacio. Me bajaron al cuarto de huéspedes, en la planta baja. Después, mis muebles viejitos no combinaban con su estilo moderno y acabaron vendiéndose por una miseria o regalándose como si no valieran nada. Pasé de ser la dueña de casa a convertirme en una huésped indeseada, una sirvienta sin salario, pero lo que más me desgarraba era Benigno, mi hijo, mi sangre. Acataba cada mandato de su mujer como si fuera ley. La semana pasada, lavando los trastes, se me cayó una taza. Se hizo pedazos en el suelo. Zoraida se apareció corriendo a la cocina. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Le preocupó el piso. Me gritó con furia. Me insultó. «Eres una inútil. Todo lo echas a perder. Ya no sirves para nada, Trinidad. Solo estorbas y causas problemas». Benigno estaba ahí, recargado en el marco de la puerta, todavía con el uniforme de la chamba. Lo miré. Quise encontrar su mirada, buscar a mi protector. Pero Benigno evitó mis ojos. Bajó la vista. Se quedó mirando sus botas llenas de polvo. No dijo ni pío. Solo se dio media vuelta, sacó su cajetilla y se fue al patio a prender un cigarro. En ese momento, comprendí por qué Damián había permanecido callado tantos años. El niño había visto a su padre agachar la cabeza una y otra vez. Había aprendido que enfrentarse a Zoraida era como ponerse bajo una aplanadora. Volteé a ver a Damián, que seguía abrazado a mi cintura. La rabia me subió por la garganta. Observé la taza rota. Olía a traición. No sabía qué contenía, pero algo en mi interior me gritaba que era algo muy turbio. Ya no temblaba de miedo, sino por una verdad que acababa de explotarme en la cara como un rayo. Llevaba 2 años sintiéndome agotada. Siempre tenía la mente nublada, pesada. Me levantaba tarde, con la boca seca y un sabor metálico amargo. Me mareaba con solo pararme. Se me caían las cosas de las manos. Pensé que era cosa de la edad. «Es la vejez, Trinidad», me decía cada vez que se me iba el día de la semana. «Ya no sirves, Trinidad», pensaba cuando mis piernas no daban más. Pero no era la edad, era Zoraida. Era esa maldita taza de té, cada mañana y cada noche, con la precisión de un cura dando misa,
Llegaba con su remedio natural. Decía que era por mi salud, que quería verme bien. Y yo, vieja ingenua, me lo tomaba todo, agradeciéndole su cariño, mientras ella contaba los días para llevarme al panteón. Recuerdo su voz dulzona, susurrándome como víbora venenosa. Mamá, volviste a dejar la estufa prendida. ¿Qué vamos a hacer contigo? Tu memoria ya no da una. Es un peligro que estés sola. Me quebré de vergüenza. Le pedí perdón. Juré que sí la había apagado, pero me llevó a la cocina y me mostró la flama azul. No, mija, te juro que sí la apagué, le dije. Claro que tú crees que lo hiciste, mamá. Así empieza la demencia. Tu cabeza te está fallando. Tal vez estarías mejor en un lugar especializado, un asilo donde te cuiden todo el día. Benigno y yo no podemos estar al pendiente siempre. En ese momento lo entendí todo. Yo nunca dejé el gas encendido. Era ella quien lo prendía después de que yo me dormía. Escondía mi cartera para hacerme pensar que la perdí. Cambiaba de lugar mis medicinas. Estaba levantando mi locura ladrillo por ladrillo, mentira tras mentira, para hacerme creer a mí y a mi hijo que yo ya no servía. Quería hacerme pasar por loca para encerrarme y quedarse con todo. Y esas noches, Dios mío, esas noches. Me despertaba con una sed insoportable, mareada por el efecto del té. Escuchaba risitas por el pasillo, pasos pesados que no eran los de mi hijo, porque Benigno solía trabajar de noche. Una vez, juro que vi la sombra de un hombre en la cocina, bebiendo agua del refri. Al día siguiente se lo conté a Zoraida. Me lanzó esa mirada llena de lástima fingida que ahora me revolvía las tripas. Estás delirando, mamá. No había nadie. Seguro es por las pastillas. Estás viendo cosas, Trinidad. Estás más mal de lo que pensé. Si sigues así, vamos a tener que internarte antes de la Nochebuena. Pero no era un invento, no era una visión. Era Germán. Ese tipo andaba como Pedro por su casa. Se servía mi comida. Seguro dormía en la cama de mi hijo mientras yo estaba dopada, tirada sin poder moverme. Se estaban riendo de mí en mi propia casa. Me usaban como excusa. La vieja está mal. La vieja ve fantasmas. Eso le decían a Benigno. Y Benigno se lo creía. Me dio náuseas, no por el veneno, sino por un asco tan profundo que me encendió las entrañas. Me había sentado a la mesa con un demonio. Había dejado que esa mujer me besara en mi cumpleaños. Me había tomado de su mano el mismo veneno que me estaba acabando poco a poco, cada día. Me estaba eliminando con sonrisas. Me estaba destruyendo con cariño. Cerré los puños hasta que las uñas me rompieron la piel. El miedo se fue. El dolor se esfumó. Solo quedó un odio frío, firme, que por fin me despejó la mente después de 2 años. Miré a Damián, con esos ojotes llenos de susto, esperando que hiciera algo. No, mi niño. Hoy no vamos a caer, y a mí no me van a encerrar en ningún asilo. Me temblaban las manos, pero no por debilidad. Era pura furia. Ustedes que están leyendo, les lanzo una pregunta de frente. Mírenme a los ojos a través de estas líneas. ¿Alguna vez sintieron que se estaban volviendo locos en su propia casa, solo por confiar a ciegas en un ser querido? ¿Alguna vez dudaron de su juicio porque alguien que aman les aseguraba que estaban equivocados, que todo se les olvidaba, que lo imaginaban? Piensen en esa taza de té que tienen en su mente. Si su nuera, o alguien en quien confían pero que a veces les da mala espina, se la ofreciera con una sonrisita muy dulce, ¿se la tomarían? Sean honestos en los comentarios. Necesito saber que no soy la única. Necesito saber si ustedes también sentirían esa alarma interna gritando, ¡cuidado! Y por favor, denle me gusta a esta historia si están conmigo en desenmascarar a esa mujer. Porque se los juro por el alma de mi esposo, que hoy doña Trinidad no va a cerrar los ojos. Esta noche, la que va a temblar es ella. Me quedé viendo al niño que apenas me alcanzaba la cintura. Mi nieto, el mismo que yo pensaba que vivía en su propio mundo callado y oscuro, ahora entendía que había estado más despierto que todos. Cargaba con un peso que haría trizas a cualquier adulto, y apenas tenía 8 años. Damián se limpió los mocos con la manga del suéter. Me rompió el alma verlo tan avejentado en ese instante. No tenía la mirada de un niño que juega con canicas. Tenía la mirada vencida de un guerrero que regresa del infierno. Me reveló la verdad, y cada palabra fue como una puñalada al pecho. Tenía 4 años, abuelita, dijo con la voz entrecortada pero decidida.
Jugaba a las escondidas. Yo solo. Entré al cuarto de mamá y papá porque escuché ruidos. Pensé que papá ya había regresado temprano. Sentí un nudo en la garganta. Sabía lo que venía, pero escucharlo salir de su boca me desgarraba el alma. No era mi papá, siguió Damián, con la mirada fija en sus tenis gastados. Era el tío Germán. Estaban en la cama. Mamá me vio. Se paró bien enojada. Me jaló del brazo tan fuerte que me dolió. El aire me faltó. Me imaginé a esa mujer, esa desgraciada, lastimando a su propio hijo con tal de ocultar su pecado. Me llevó al baño, susurró Damián. Se puso a mi nivel y me mostró una jeringa. Dijo que era como las que usan para dormir a los perros viejos. Me dijo: escúchame bien, escuincle inútil. Si hablas de lo que viste, si haces un solo ruido, voy a usar esto con tu abuela Trinidad. La voy a dormir para siempre, y tú vas a terminar en la calle, solito. Me tapé la boca para no gritar. 4 años. Mi nieto había vivido 4 años paralizado por el miedo. Cada vez que intentaba hablar, cada vez que quería reír o gritar, esa amenaza lo detenía. Él pensaba que su silencio era lo único que me mantenía viva. Soportó que lo llamaran tonto, mudo, una carga. Aguantó las burlas de los niños en la plaza y la indiferencia de su propio padre. Todo para cuidarme. No soy menso, abuela, dijo, sacándome de mis pensamientos. Entiendo todo. Sé leer. Aprendí viendo los subtítulos en la tele cuando mamá me dejaba ahí. Escucho todo lo que dicen aunque crean que estoy en mi mundo. Damián metió la mano dentro del resorte de su pantalón y sacó un celular viejo con la pantalla estrellada. Lo reconocí al instante. Era el que Benigno tiró hace meses diciendo que ya no servía. Lo arreglé, dijo Damián, con una mezcla de orgullo y tristeza. Lo cargo escondidas en las noches. Lo uso para grabar cosas, abuela, porque sabía que nadie le creería a un niño que no habla. Sus deditos se movieron rápido por la pantalla rota. Escucha esto. Lo grabé hace rato, cuando mamá estaba en la cocina preparándote el té. Me pasó el celular. En la imagen borrosa se veía la espalda de Zoraida. Su voz se escuchaba nítida, sin alma, mientras hablaba con alguien por altavoz. Sí, mi amor, ya estoy preparando todo, decía Zoraida en el video. Le puse el doble de la dosis, el frasco completo. No pasa de esta noche. Mañana lloramos poquito. Llamamos a la funeraria y el fin de semana ponemos el letrero de se vende. Ya me tiene harta estar limpiándole la baba a esa vieja y aguantando al tarugo de Benigno. El video terminó. El silencio volvió al cuarto, pero ahora pesaba como dinamita. Miré a Damián. Me sentí la mujer más ruin y miserable del mundo. Yo debía protegerlo. Yo era la adulta. Yo era la abuela. Y aún así, fue él quien se puso como escudo entre el peligro y yo. Con este video te van a creer, abuela, dijo guardando el celular como si fuera un tesoro. No quería hablar. Tenía muchísimo miedo, pero cuando vi que mamá vació todo el frasco, supe que ya no podía esperar. Me miró con esos ojitos negros, profundos, y dijo la frase que me partió el alma en 1000 pedazos, pero al mismo tiempo me la reconstruyó. Prefiero que me digan menso toda la vida, abuela. Prefiero que se burlen y digan que soy un mueble. Prefiero aguantar eso a tener que verte en una caja de madera. Ya no pude más. Me desplomé de rodillas y abracé a ese chamaco con todo lo que me quedaba de fuerza. Lo apreté contra mi pecho, sintiendo su corazón rebotar al ritmo del mío. Mis lágrimas se mezclaron con su cabello oscuro. Lloré por todo lo que le arrebataron en su niñez. Lloré por su miedo. Lloré por no haber querido ver antes. Pero en medio del llanto, sentí algo moverse dentro de mí. Ya no eran lágrimas de la vieja Trinidad, esa viuda sumisa y triste. Eran como una limpieza en el alma, una visión nueva. Eran lágrimas que regaban la semilla de coraje que acababa de nacer en mi corazón. Me separé un poco. Le tomé los hombros y lo miré fijamente. Escúchame bien, Damián Cortés, le dije con una voz que ni yo reconocí. Era una voz ancestral, una voz con raíces profundas. Eres el hombre más valiente que he conocido, más valiente que tu papá y más que yo. Me salvaste la vida, mi cielo, y te juro, por la Virgen de Guadalupe que nos ve desde arriba, que esta es la última vez que vas a sentir miedo en esta casa. Me puse de pie. Las rodillas me tronaron, pero las piernas me respondieron firmes como nopales. Me limpié la cara. Vi el reloj. Teníamos 3 horas antes de que regresaran.
3 horas para dejar todo listo, 3 horas para transformar este nido de víctimas en una trampa para los depredadores. Damián, dije, ya sin lágrimas, vamos a necesitar ayuda. ¿Te acuerdas de doña Carmen, la vecina que siempre nos da tamalitos y fue enfermera? Él asintió. Asómate por la ventana, a ver si está en el patio. Nos va a hacer falta. Hoy se rompe el silencio, hijo. Hoy esta familia va a rugir. Doña Carmen entró por la cocina, jadeando. Se limpiaba las manos con su mandil floreado. Zoraida no la puede ni ver. Dice que es una vieja metiche, que no tiene otra cosa que hacer más que estar viendo lo que hacemos desde su ventana. Bendito sea ese chisme. Bendita su manía de meter las narices donde no la llaman. Porque hoy, su entrometimiento es lo único que se pone entre la vida y la muerte. Trinidad, ¿qué pasó? El niño me hizo señas desde la ventana como si se estuviera incendiando la casa. ¿Te caíste otra vez? No le contesté de inmediato. Ya no temblaba. Me había convertido en algo frío, firme, como metal antes de ser templado. Le señalé la taza de té en la mesita de noche, esa que parecía tan inocente bajo la luz del atardecer. «Huele eso, Carmen», le dije. Ya no era una súplica, era una orden. Estuviste en el hospital civil 30 años. Tú sabes reconocer el olor de la enfermedad y el de las medicinas. Dime qué tiene. Carmen me vio raro, pero no dudó. Se acercó a la taza. El vapor ya era casi nada, pero el olor seguía en el ambiente. Se inclinó, aspiró profundo, frunció la cara. Luego, con la práctica de quien ha manejado 1000 frascos, metió la punta del dedo meñique en el líquido y lo probó. Su reacción fue inmediata. Escupió en un pañuelo que sacó de su bolsa y se limpió la lengua, como si se la quisiera arrancar. Su cara, que siempre tenía color de rosa, se puso blanca como papel. «Virgen Santísima, Trinidad», murmuró Carmen, mirándome con los ojos pelones. «Esto no es té de manzanilla. Esto es una bomba química. Tiene sabor a benzodiazepinas, de esas potentes que dábamos en psiquiatría a los pacientes agresivos. Pero además, ese sabor amargo, sabe a digital. Es medicina para el corazón, pero en dosis que tumban hasta a un caballo. Si te lo tomas, tu corazón se va a parar antes de que acabe la novela de las 6. Va a parecer un infarto como cualquier otro». Asentí con calma. La confirmación del doctor fue la última estocada que sepultó mis ilusiones. Ya no quedaban dudas. No era cosa de mi cabeza. Era un intento de asesinato planeado con frialdad. «Hay que llamar a la policía ya», soltó Carmen mientras sacaba su celular del delantal. «Esa mujer es una delincuente. Yo misma le digo al oficial qué tiene esta taza». Extendí la mano y sujeté la suya para detenerla. «No, Carmen, aún no. ¿Se te zafó un tornillo? Te quieren envenenar. Si hablamos con la policía ahora, ella va a jurar que se equivocó de frasco, que yo preparé la taza por mi cuenta, que estoy confundida. Va a llorar, y mi hijo le va a creer, como siempre lo hace. Y mañana, cuando se vayan los oficiales, va a encontrar otra manera de terminar el encargo». Me levanté. Sentí las piernas firmes. La adrenalina había silenciado el dolor de mis huesos. «Necesito que Benigno lo vea», solté mirando esa taza maldita. «Que escuche la verdad de boca de su propio hijo. Tengo que partirle el alma si quiero salvarle la vida». Tomé el celular. Marqué el número de Benigno. Sabía que estaba en su oficina, haciéndose el ocupado mientras pensaba en los gastos que Zoraida le había echado encima. Contestó de inmediato. «¿Bueno? Mamá? Estoy a las carreras. ¿Qué pasa?» No le grité. No le solté reclamos. Respiré profundo y saqué esa vocecita débil, casi rota, la misma que Zoraida se empeñó en fabricarme a punta de gotas por 2 años. «Benigno, mi hijo», murmuré al auricular. «Creo que ya llegó la hora. Me siento muy mal. El pecho. Siento que el corazón ya no da». Oí cómo arrastraba la silla al otro lado del teléfono. El susto se le notó de inmediato. «¿Qué tienes?» «Voy. Le voy a marcar a Zoraida para que regrese». «No», lo interrumpí con tanta urgencia que lo frené en seco. Sabía bien qué hilos tocar. «No le llames, hijo. Ella está feliz comprándole ropa al niño. No le arruines la tarde. Además, si ella viene, se va a alterar y va a empezar a gritar. Necesito tranquilidad. Quiero verte a ti. Solo a ti». Hice una pausa larga, dejando que el silencio hiciera su efecto. «Entra por la puerta trasera, Benigno».
la de la cocina. No quiero que los vecinos me vean si llega una ambulancia. Me da vergüenza. Por favor, hijo, ven pronto. Damián quiere hablar contigo. Creo que estas son nuestras últimas palabras. Ya voy, mamá. Aguanta. En 20 minutos llego. Colgó, bajé el celular y miré a Carmen y a Damián. Los dos tenían los ojos bien abiertos. Ya no era la abuelita que hacía galletitas. Era una general en plena batalla. Ya viene, anuncié. Damián, tú sabes qué hacer cuando tu papá llegue. Carmen, quédate aquí. Tú eres la testigo. Tú eres la voz científica que va a destruir sus mentiras. Caminé hacia la mesita y levanté la taza con todo el cuidado del mundo, como si fuera una reliquia. No se me derramó ni una gota. La llevé hasta el comedor y la coloqué en el centro, justo sobre el mantel que yo misma bordé hace años. El té, color ámbar, se enfriaba despacio. Esperando, ya no soy la víctima. Soy la araña que acaba de terminar de hilar su trampa, y la mosca ya viene volando directo hacia nosotros. Benigno va a cruzar esa puerta creyendo que encontrará a su madre al borde de la muerte, pero en realidad lo que va a encontrar es la verdad, una que lo va a romper por dentro y a la vez lo va a liberar. Me acomodé en el sillón, justo frente a la taza. Puse las manos sobre mis piernas. Que empiece la función, me dije bajito. Benigno apareció por la puerta trasera de la cocina, la camisa del uniforme empapada en sudor y la mirada desorbitada del susto. Buscó mi cara, esperando encontrarme tirada o conectada a una camilla, pero lo que vio fue a su madre parada, firme, con una frialdad que nunca antes había visto en mí. Se acercó con los brazos extendidos. Mamá, bendito sea Dios. ¿Qué pasó? ¿Te duele el pecho? No dejé que se acercara. Lo detuve con una mano sobre el pecho y con la otra señalé la alacena viejita que está junto al arco entre cocina y sala. Ese mueble de madera con rendijas en las puertas, ideal para mirar sin ser visto. Métete ahí, le dije bajito, en tono que no dejaba lugar a discusión. Y no salgas, Benigno. No importa lo que escuches, no salgas hasta que yo te diga. Si sales antes, me muero en este instante. Pero mamá, métete, le espeté. Si alguna vez me has querido, hazme caso. Benigno, confundido y con miedo por cómo le hablé, se metió entre escobas y cajas de conservas. Cerré la puerta, dejándola apenas entornada. Por las rendijas vi el brillo de sus ojos, asustados, sin entender nada. Volteé a ver a Damián. Le hice una seña. Mi nieto se paró frente a doña Carmen, quien tenía entre las manos la evidencia del veneno. Damián respiró profundo. Sabía que su papá lo estaba escuchando a unos pasos. «Díselo, Damián», le dije con calma. «Repite lo que me contaste». Damián abrió la boca y soltó la verdad que iba a derrumbar la vida de mi hijo. «Mi mamá le pone medicina de perro en el té a mi abuela», dijo el niño con voz clara. «Quiere que mi abuelita se duerma para siempre para vender la casa. Y el tío Germán le ayuda. Los oí en el teléfono riéndose. Dijeron que papá es un cobarde que nunca se va a enterar de nada». Escuché un golpe seco dentro del mueble. Benigno se había pegado contra la pared de la impresión. Me imaginé su rostro en la penumbra. Me imaginé el instante justo en que su corazón se quebraba al oír hablar perfectamente a su hijo, que creía mudo, y al mismo tiempo, al escuchar cómo lo traicionaban. Su esposa planeaba matarme, lo engañaba, y encima se burlaban de él. Todo en 10 segundos. Carmen avivó el fuego, hablando fuerte para que Benigno no se perdiera nada. «Es cierto, Trinidad. Este té trae veneno como para tumbar a un regimiento. Esa mujer es una víbora». En ese momento, un destello atravesó las cortinas de la sala. Un coche se detuvo frente a la casa. El silencio en la cocina se hizo pesado. Oí las puertas del coche cerrarse. Luego, los tacones de Zoraida golpeando con fuerza el cemento. Pasos decididos, arrogantes, de alguien que se cree la dueña de todo. Y no venía sola. Se oyó la risa ronca de un hombre. Germán, iban riéndose en la puerta de mi casa, listos para confirmar si ya estaba muerta. Hice una señal rápida. Carmen se deslizó hacia el lavadero y se escondió detrás de la cortina floreada. Damián corrió a mi lado, me tomó de la mano y se quedó ahí como un pequeño guardián. Me dirigí despacio a mi sillón de siempre en la sala. Me acomodé frente a la taza de té envenenado que había colocado en la mesita de centro. Me ajusté el rebozo sobre los hombros y bajé un poco la cabeza,
aparentando la imagen de la viejita sumisa y agotada que ellos querían ver. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo, sino con la emoción de quien ve a su presa acercarse directo a la trampa. Desde la alacena podía sentir la respiración contenida de Benigno. Él también estaba atento, mirando como yo hacia la entrada. El sonido metálico de la llave rozó dentro de la chapa. El mecanismo giró con lentitud. La manija descendió. La puerta se abrió de par en par, dejando pasar la luz de la calle junto con los dos verdugos que venían a celebrar lo que creían mi final. Zoraida y Germán entraron como si fueran los nuevos reyes del castillo. Ni se molestaron en cerrar la puerta con cuidado. Tampoco bajaron la voz. Venían cargados con bolsas de tiendas elegantes y una botella de vino tinto con etiqueta que reconocí al instante, una marca importada que cuesta más que una semana entera del salario de mi hijo trabajando dobles turnos. Yo seguí inmóvil en mi sillón, la cabeza caída sobre el pecho y los ojos cerrados, fingiendo estar dormida bajo el efecto del veneno que me dieron. Pero detrás de los párpados, mis pupilas vigilaban todo. Las manos escondidas bajo la cobija apretaban el rosario con tanta fuerza que parecía que se iba a hacer polvo. Para ellos, yo ya no era una persona, solo un estorbo, un mueble viejo. Pasaron junto a mí como si fuera un perro tirado en la alfombra. Zoraida tiró las bolsas en el sofá con desparpajo. Su voz sonó aguda y exageradamente feliz, una alegría podrida que me revolvió las entrañas. Por fin, mi cielo, me siento como si me hubiera quitado 10 kilos de encima. Comprar ropa nueva siempre me alegra, y más sabiendo que pronto vamos a nadar en dinero. Germán soltó una risa profunda, fanfarrona. Escuché el corcho saliendo de la botella. El aroma a vino caro se mezcló con el tufo de traición que ya llenaba el ambiente. «Sírveme una copa bien llena, reina», dijo él. «Hay que festejar. ¿Te fijaste si la vieja se tomó el té?» Percibí que Zoraida se acercaba. Su perfume barato y empalagoso me invadió la nariz. Me aguanté las ganas de abrir los ojos y escupirle en la cara. Se inclinó hacia la mesita. «Mira nomás», murmuró satisfecha. «La taza está casi vacía». Se lo tomó todo, bien portadita. Te dije que esta mezcla no falla. Mañana al amanecer, su corazón estará tan agotado que simplemente dejará de latir. Será una muerte suavecita, Germán. Sin dolor, sin alboroto y lo mejor, sin autopsia. Oí el chocar del líquido al servirse en las copas. «Salud por eso», brindó Germán. «Y salud por esta casa. Aunque, la verdad, tu papá tenía un gusto horrible. ¿A quién se le ocurre hacer una sala tan oscura? En cuanto la vieja colgue los tenis y vendamos esto, nos vamos a cabo. Ya no aguanto seguir escondido en closets ni hacerme el interesado en los problemas de plomería de tu esposo». Zoraida soltó una carcajada venenosa. «Ay, amor, no hables mal de los difuntos. Aunque tienes razón. El viejo Gervasio era un codo que construyó esta casa con lo que encontró. Pero mira, gracias a sus ahorros de roñita, ahora nosotros nos vamos a dar la gran vida. Salud, mi cielo. Por nosotros, y porque ya me tiene hasta la coronilla el tufo a viejito y a medicina rancia que se siente en esta sala». Tenía los nudillos entumidos de tanto apretar el rosario. Estaban burlándose de mi casa. Estaban escupiendo sobre la memoria de mi marido, un hombre que se partió el lomo todos los días para levantar cada centímetro de este hogar. Y ahí andaban, brindando por mi muerte a un paso de mí. Pero lo peor todavía no llegaba. Damián, que había seguido mis instrucciones y se quedó quietecito junto al librero, cometió un error. Los nervios le jugaron una mala pasada. Su codo topó una figurita de porcelana, un pastorcito que había estado ahí desde que Benigno era un chamaco. La pieza se fue al suelo. Se hizo trizas. El golpe fue seco, como un disparo que no deja duda. Zoraida se volteó como víbora. Su cara, que un instante antes brillaba de codicia, se transformó en una máscara de puro coraje. «¡Estúpido!», chilló. Dejó la copa en la mesa con tanta fuerza que casi la rompe y se le fue encima al niño. Ni tiempo me dio de reaccionar o salirme del papel. Zoraida alzó la mano y le soltó un cachetadón a mi nieto. Su mano tronó contra la mejilla tiernita de Damián. La cabeza del niño se giró del puro golpe, pero no gritó, no soltó ni una lágrima. Solo se tocó la cara y la miró con esos ojos grandes, negros, llenos de un dolor que dolía hasta el alma. «Mira lo que hiciste, animal», gritaba Zoraida fuera de sí. «Esa figura era antigua, pudimos venderla,
Pero no, todo lo que agarras lo echas a perder. Igualito que tu papá, un bueno pa' nada. Lo jaló del brazo y lo sacudió como si fuera trapo. Voltea a verme cuando te hablo. Tarado, ¿crees que te voy a aguantar mucho más? Escúchame bien. En cuanto se muera tu abuela, te me largas. Ya investigué. Hay un albergue allá por la orilla del pueblo, donde meten a los niños defectuosos como tú. No me voy a llevar a un mudo en mi nueva vida. No voy a cargar contigo ni con tus silencios de idiota. Germán, en vez de hacer algo, se empinó su copa de vino y sonrió. Ya, Zoraida, ni te desgastes por ese escuincle. Total, en unos días ya no será nuestra bronca. Es que me harta, bufó ella, soltando a Damián con un empujón que casi lo manda al piso. Míralo, 8 años y no dice ni media palabra. Es un castigo de Dios, eso es lo que es. Desde donde estaba, con los ojos entrecerrados, veía la puerta de la alacena, temblaba, sentía la rabia asesina que salía de ese cuarto chiquito y oscuro. Me imaginé a Benigno ahí adentro. Mi hijo, tan tranquilo y callado, viendo cómo su mujer maltrataba a su hijo, viendo cómo lo llamaba defecto, cómo planeaba botarlo como si fuera basura. Me imaginé a Benigno mordiéndose la mano, enterrándose los dientes hasta sangrar para no salir a gritar y reventarla ahí mismo. El dolor de mi hijo se sentía en el aire, mezclado con la crueldad de esa víbora llamada Zoraida. Era una mezcla que podía explotar en cualquier momento. Yo sabía que él estaba al borde de estallar. Sabía que por dentro se moría por defender a su cría, pero también sabía que si intervenía ahora, sin que tuviéramos la confesión completa, Zoraida podría inventar cualquier mentira. Teníamos que dejarlos confiarse un poco más. Damián se tocó la mejilla, que ya se le estaba poniendo roja. Me lanzó una mirada de lado. Yo apenas levanté el dedo índice sobre mi regazo. Aguanta, mi cielo. Solo un poco más. Zoraida se acomodó el vestido con aires de diva. Bueno, ya basta de corajes, dijo mientras tomaba de nuevo su copa. Vamos a sentarnos, Germán. Quiero ver cómo se va apagando la luz de esta casa poco a poco. Se dejaron caer en el sofá, dándome la espalda a mí y también a la alacena, justo donde estaba escondido su destino. El corazón me latía despacito pero con fuerza. La rabia ya se había transformado en una paz escalofriante. Habían cruzado todos los límites, habían profanado a los difuntos, lastimado a los inocentes y alzado sus copas con la sangre de esta familia. Abrí bien los ojos. Me incorporé en el sillón, mis manos soltaron el rosario y se posaron con firmeza en los descansabrazos. Ya era hora. Si has llegado hasta aquí, déjame un 1 en los comentarios para saber que no estoy sola, que aún tengo amigos conmigo. Su apoyo es lo que me impulsa a contarles lo que viene. Permanecí quieta en mi sillón, fingiendo que dormía profundamente. Mi respiración era controlada, lenta, la calma antes de que estalle la tormenta. Escuché sus risas desde que cruzaron la puerta. La carcajada de Zoraida sonaba chillona y fingida. La de Germán era gruesa y engreída. Entraron como si fueran los patrones de la casa. Soltaron bolsas repletas de ropa fina, de esas que mi hijo terminaría pagando a plazos eternos. Sirvieron vino en mis copas de cristal, las que me dejó mi madre. Brindaron por su porvenir, por su éxito, por ese futuro prometedor construido sobre mi ruina. Escuché cada palabra ponzoñosa, cada ofensa dirigida a mí, cada plan turbio para vender mi hogar. Escuché también cómo Zoraida golpeaba a Damián, y ahí supe que ya no había vuelta atrás. La compasión se me había secado del alma. Cuando dejaron de reír, cuando el vino ya les había subido lo suficiente como para sentirse intocables, decidí que era momento de despertar. Moví la cabeza con lentitud, como si saliera de un mal sueño. Parpadeé varias veces. Solté un bostezo. Los observé sentados en mi sofá, tan campantes, tan seguros de sí mismos. «Ah, ya volvieron, muchachos», dije con una voz espesa, como la que me provocó el veneno que ellos mismos prepararon. «Qué bien». Me quedé aquí sentadita, esperándolos, y me ganó el sueño. Zoraida saltó de inmediato, visiblemente inquieta. «¿Madre? ¿Se tomó su té?» La noto como siempre. En su tono se colaba una frustración que no supo disimular. Esperaba verme tirada, o mínimo, diciendo tonterías. «Sí, hijita», solté con la sonrisa más tierna que pude fingir. Estuvo riquísimo, como siempre. Me dio un sueñito,
y me quedé aquí sentadita. Me levanté del sillón. Cada movimiento mío fue medido, lento, como el de una anciana a punto de desmoronarse. Caminé hacia la mesa. Ahí seguía la taza de té, fría, intacta, esperando al que realmente debía tomarla. «Ay, qué mala anfitriona soy», dije, alzando la taza. «Tenemos visita, y ni un cafecito le he ofrecido. Disculpe usted, joven». Me giré hacia Germán. Lo escaneé con la mirada. Era un tipo de unos 40, bien vestido, con un reloj costoso y una sonrisa de vendedor que oculta trampa. Olía a colonia barata y a mentira. «Usted ha de ser el tan mencionado doctor Germán», solté con una voz llena de una falsa admiración. «Mi nuera no deja de hablar de usted. Dice que en Guadalajara no hay otro mejor atendiendo a personas mayores». A Germán se le fue el color del rostro. Vi claramente una gota de sudor recorrerle la sien. Sí, mamá, él es el doctor», balbuceó ella. «Vino a checar cómo seguía Damián. Y también a revisarla a usted. Qué detalle el suyo», comenté mientras me le acercaba con una taza en la mano. «Con tanto trabajo, y aún así, se da el tiempo de venir hasta acá. Mínimo se merece algo fresco. Aunque, ¿sabe qué? Mejor pruebe esto. Es la receta especial de Zoraida». Le ofrecí la taza. Germán me miró sin entender. «No se preocupe, no es nada», dijo él, queriendo sonar profesional. «Es solo una visita de rutina, pero yo insisto», respondí, sonriendo de oreja a oreja, aunque mis ojos se le clavaban como estiletes. «Bébalo. Se le ve agotado. Este té hace maravillas para el cansancio. Te deja tan profundamente dormido que a veces, dicen, ya no despiertas». La sala se quedó en silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de tensión. Zoraida dejó de respirar. La sonrisa de Germán se congeló. Me miró. Luego volteó hacia Zoraida buscando alguna señal, alguna excusa. Pero ella no podía moverse. Su cara era puro pánico. Ya entendía que la viejita senil no estaba tan loca. «Es una mezcla de hierbas muy especial», continué en un murmullo que cortaba el aire. «Zoraida me la hace cada día con mucho cariño. Dice que es para mi corazón. Es tan buena hija, siempre cuidando de que no se me fatigue el corazón. ¿Verdad, Zoraida?». Ella no dijo ni pío. Parecía que se le atoró la lengua. Acerqué la taza un poco más a Germán. Sus manos estaban empapadas. «Usted, como doctor, debería probarla», lo desafié. «Así me da su opinión profesional. ¿Usted cree que esta dosis es adecuada para alguien de mi edad y peso? O más bien, ¿será perfecta para alguien como usted? Dígame, doctor, ¿este té sana o mata?». Germán dio un paso atrás, como si la taza quemara. «Yo, no entiendo de qué habla, señora», balbuceó, y toda su pose de médico se vino abajo. «¿No entiende?», pregunté con cara de sorpresa. Qué raro, porque mi nuera me aseguró que era infalible, que con esto mi corazón se iba a cansar y me iba a dormir para siempre. ¿No fue eso lo que le dijiste por teléfono esta mañana, Zoraida? ¿O será que otra vez me está fallando la memoria? Zoraida soltó un pequeño jadeo. Sus ojos iban de mí a la taza, y de la taza a Germán. Estaba perdida. Su plan perfecto, su historia de que yo estaba chocheando, se acababa de romper en pedazos. La sonrisa desapareció de mi cara. En su lugar quedó una expresión de puro acero. «Tómalo, Germán», ordené, y mi voz ya no era la de una anciana indefensa, era la de una mujer que dictaba sentencia. «Si ese té no tiene nada, no tienes por qué temer. Demuéstrame que estoy loca. Hazle ver a Zoraida que eres un valiente, o tal vez te asusta tu propia medicina». Él miró la taza como si fuera una víbora. Su mano, temblorosa, se acercó sin decidirse. En ese instante supe que había ganado. La trampa estaba cerrada. Solo faltaban los testigos. Cuando su mano casi tocaba la taza, Zoraida reaccionó. Se lanzó como alma que lleva el diablo, no para proteger a su amante, sino para desaparecer la prueba. Su intención era arrebatarme la taza y estrellarla en el suelo, haciendo pasar su crimen por un simple accidente con té derramado. Pero no fue lo bastante ágil. Como si fuera una sombra menudita que surgió de la nada, Damián se metió entre ella y yo. Se paró frente a mí, con sus piernitas flacas pero firmes, abriendo los brazos como si fuera un escudo de carne y hueso. Zoraida se detuvo en seco, a punto de arrollar a su propio hijo. «Hazte a un lado, Damián»,
soltó con los dientes apretados, los ojos encendidos con una rabia que daba miedo. «No te metas, escuincle menso». Y fue entonces cuando Damián hizo lo que nadie esperaba, ni siquiera Zoraida. Lo que solo yo sabía que algún día pasaría. Habló. Ya no fue ese murmullo temeroso que solía soltar. Era la voz firme y clara de un niño que decidió dejar de vivir con miedo. «No voy a dejar que le sigas haciendo daño, mamá», dijo Damián. «Ya basta». Zoraida se quedó helada. La quijada se le fue al suelo. Se le borró el color de la cara, quedando tan pálida como cera. Miraba a su hijo como si estuviera viendo un aparecido. Tú, balbuceaba sin lograr decir algo coherente. «Tú no puedes hablar. Eres mudo. El doctor al que le mentiste», la interrumpió Damián, su voz sonando como campanada en la sala muda. «Me hice pasar por mudo porque dijiste que si hablaba, ibas a matar a mi abuelita, pero ya no voy a quedarme callado». La escuché, tío Germán. La escuché decir que hoy sería el último día de mi abuela. Germán, que estaba paralizado del susto, aprovechó ese momento de caos. Vio su oportunidad para huir. Se volteó y corrió rumbo a la puerta de entrada. Ya tenía la mano en la perilla, cuando una figura recia y firme le tapó el camino. Era doña Carmen. Mi vecina acababa de salir de la cocina. No traía pistola ni cuchillo, sino algo mucho más mexicano y contundente. La escoba de palma con la que barría su patio todos los días. La empuñaba como si fuera un bat de béisbol. «¿A dónde cree que va, doctorcito?», le dijo Carmen con esa tranquilidad que da miedo. «Todavía no ha probado el tecito que le preparamos con tanto esmero». «No sea grosero». Germán dio un paso atrás, acorralado entre la escoba de Carmen y la verdad que acababa de estallar en plena sala. Zoraida, al ver que su cómplice estaba acorralado y que su mentira se había ido al carajo, cayó en un ataque de histeria. «Tú lo planeaste todo, vieja bruja», me gritó, apuntándome con el dedo tembloroso. «Manipulaste al niño, le lavaste el cerebro con tus cuentos. Él está enfermo. Tú estás loca. Nadie te va a creer». «Yo sí le creo». Se oyó desde el pasillo oscuro que daba a las recámaras. Una silueta emergió de las sombras. Era Benigno, mi hijo. Su rostro era puro dolor. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, clavados en su esposa. En su mano derecha llevaba su celular, con la pantalla iluminada y la luz roja de grabación parpadeando. Zoraida volteó y lo vio. Vio al hombre al que solía llamar bueno para nada, al esposo que despreciaba, al pobre ingenuo de quien se burlaba sin remordimiento. Lo vio firme, de pie, con el rostro de alguien a quien le acaban de arrancar el alma sin anestesia. El grito que salió de la garganta de Zoraida no parecía humano. Fue como el chillido de un ser diabólico al enfrentarse con un crucifijo. Un sonido punzante, cargado de horror y la comprensión brutal de que su teatro de mentiras acababa de venirse abajo. «Benigno», murmuró ella, retrocediendo un paso. «Mi amor, ¿qué haces aquí? No es lo que piensas. Tu mamá está toda confundida. Y el niño. El niño ha demostrado más valor que yo en estos 4 años». La interrumpió Benigno, su voz vibraba. No por debilidad, sino por una furia contenida a punto de estallar. «Escuché todo, Zoraida. Todo. Desde la entrada del cuarto de mi madre. Oí cómo celebraban su muerte. Escuché cómo planeaban vender su casa. Y te escuché a ti, la madre de mi hijo, decir que lo mandarías a un orfanato». Alzó el teléfono. «Y lo tengo todo grabado. Cada palabra, cada carcajada, cada desprecio». La fachada de Zoraida se rompió en pedazos. La esposa devota, la nuera ejemplar, la madre entregada, todo se esfumó. Lo único que quedó fue su verdadero rostro, una mujer acorralada, sin salida, con el veneno chispeando en los ojos. «Todo es tu culpa», gritó a Benigno, con un chillido agudo. «Si no fueras un mediocre sin ambiciones, no tendría que andar buscándome la vida por otro lado. Estoy harta de vivir en esta casa de ancianos, harta de ti y de tu mamá». Apuntó hacia Damián, quien se había escondido detrás de mis piernas. «Y harta de ese niño raro que ni hablar puede. Todos ustedes me arruinaron la vida». En ese momento entendí cuán profundo era su veneno. No había arrepentimiento, no había culpa, solo odio y un egoísmo del tamaño del mar. Me puse de pie, más firme que nunca. «Se terminó, Zoraida», dije, con una voz que llenó todo el cuarto. Se acabó el silencio.
Se acabaron las mentiras. Se acabó el miedo. Volteé a ver a mi hijo, con el alma hecha pedazos. Miré a mi nieto, que apretaba mi falda con sus manitas. Observé a doña Carmen, parada en la puerta con su escoba lista. Éramos un ejército insólito, una abuela, un niño que acababa de encontrar su voz, un hombre con el corazón herido y una vecina con lengua filosa. Pero éramos un ejército que se sostenía con la verdad y estábamos a punto de ganar la batalla más crucial de nuestras vidas. Benigno caminó despacio hacia Zoraida. Por un instante, creí que le daría una cachetada. Su cara era pura rabia y dolor, pero no lo hizo. En lugar de eso, hizo algo que dolió más que cualquier golpe. Aventó su celular sobre la mesa de centro. El aparato rebotó, y la grabación de la voz de Zoraida se detuvo en seco. Después, caminó junto a ella como si fuera aire, como si ya no existiera. Fue directo hacia Germán, el tipo que había pisoteado su hogar y se burló de su dignidad. No hizo falta decir nada. No hubo necesidad de advertencias. La mano de Benigno le dio en plena cara a Germán. No fue una cachetada cualquiera, sino un golpe seco y brutal, cargado de años de aguante y humillación contenida. Germán se fue de espaldas, tropezando con las bolsas del mandado y cayendo al suelo, con un hilo de sangre bajándole por la nariz. «Lárgate de mi casa», tronó Benigno, y por primera vez en mucho tiempo lo escuché hablar como hombre, no como un niño asustado. «Vete antes de que te mate». Pero Germán ni siquiera tuvo chance de levantarse. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Entraron 2 policías uniformados, seguidos de un agente vestido de civil. Doña Carmen, la vecina de al lado y ahora nuestra salvadora, había llamado a la patrulla desde la cocina mientras nosotros enfrentábamos a nuestras pesadillas. Lo que encontraron fue un caos, un hombre tirado y sangrando, una mujer gritando fuera de sí, un niño pegado a las piernas de su abuela, y mi hijo Benigno parado en medio, temblando de coraje con los nudillos llenos de sangre. «¿Qué sucede aquí?», preguntó el agente con una voz firme pero calmada. Zoraida reaccionó al instante. No vio a la policía como la ley, sino como público para su siguiente función. Se tiró a los pies del agente, llorando como si no hubiera un mañana. «Gracias a Dios que llegaron», gimió, señalándome. «Esa señora está loca. Intentó envenenar al doctor Germán, que es nuestro amigo, y mi hijo, pobrecito, está todo confundido con las mentiras que ella le mete. Y mi esposo perdió el juicio oficial. Tienen que ayudarme». Pero el agente no le hizo caso. Miró la taza de té sobre la mesa, luego el celular de Benigno, después a doña Carmen, que confirmó todo con una leve inclinación de cabeza. Y por último, me miró a mí. «Señora Cortés», dijo con respeto, «¿podría decirme qué contiene esa taza?». Antes de que yo dijera una sola palabra, Benigno habló. Su voz era apenas un murmullo roto. «Veneno, oficial. Mi esposa lleva 2 años envenenando a mi madre para quedarse con su casa. Yo no lo sabía. Fui un ciego, un cobarde, pero ya no más». Le entregó su teléfono a la gente. «Aquí está la prueba. Hace rato grabé todo». Ella lo confesó. El agente tomó el teléfono. Mientras otro oficial ayudaba a levantar a Germán, él escuchaba la grabación. Su rostro se endurecía más y más con cada palabra que salía del altavoz. Cuando terminó, miró directo a Zoraida. En sus ojos ya no había compasión, solo desprecio. «Zoraida Mendoza queda detenida por intento de homicidio y maltrato infantil», declaró mientras sacaba las esposas. La cara de Zoraida cambió por completo. Supo que el teatro se había acabado. Se le secaron las lágrimas falsas. Se le cayó la careta de víctima. Lo único que quedó fue su furia desatada. «No me pueden hacer esto», chilló mientras la esposaban. «Es culpa de él. Todo es culpa de Benigno. Si él no fuera un inútil, yo no habría tenido que buscar a alguien que me diera mi lugar. Él me obligó». La sacaron a rastras hacia la calle. Los vecinos ya estaban asomados a las ventanas. La desgracia ajena siempre es el mejor espectáculo. La humillación de Zoraida fue completa, frente a todos. Y al pasar junto a nosotros, se detuvo y volteó a ver a Damián. Su tono cambió de golpe y se volvió meloso y suplicante, igualito al de una madre cariñosa. «Damián, mi amor», le dijo, con las esposas brillándole en las muñecas. «Diles que todo fue un juego. Diles que tu mamá te quiere mucho. Por favor, hijo,
no permitas que me saquen. Fue su último manotazo desesperado para manipular, usar a su propio hijo como escudo. Pero Damián ya no era el niño temeroso que vivía bajo su control. Me apretó la falda con más fuerza, levantó la barbilla y miró a la mujer que le dio la vida, pero le arrebató la niñez con una frialdad que me recorrió la sangre. «Tú no me quieres, mamá», dijo Damián, y aunque su voz era pequeña, retumbó más fuerte que cualquier grito. «Nunca me has querido, solo quieres esta casa». Esas palabras fueron el golpe final para Zoraida. El oficial se la llevó mientras ella seguía gritando mi nombre, el de Benigno, el de Germán, culpando a todos menos a ella misma. A Germán lo sacaron después, tapándose el rostro para evitar las cámaras de los vecinos. La puerta se cerró y el silencio volvió. Pero ya no era el silencio del miedo, sino uno pesado y hueco, el que queda cuando todo estalla y solo quedan restos. Miré alrededor y mi sala parecía zona de desastre, copas tiradas, comida en el suelo y en medio de todo mi hijo. Benigno se quedó un instante mirando la puerta por donde se llevaron a su esposa, hasta que las fuerzas lo abandonaron y se dejó caer, sentado entre los pedazos de su vida, cubriéndose el rostro mientras lloraba, no como hombre, sino como un niño perdido. Lloraba por su torpeza, por su cobardía, por haber permitido que su hogar se pudriera desde dentro. Y al verlo así no sentí victoria ni alivio, solo una tristeza amarga porque habíamos ganado, sí, pero la familia quedó hecha trizas. Los días siguientes fueron una mezcla borrosa de patrullas, declaraciones y un silencio denso que llenaba la casa, la taza de té guardada como evidencia y también el teléfono de Benigno. Di mi declaración con una calma que sorprendió incluso a la gente, y Damián, con un valor que me llenó el pecho de orgullo, contó todo con claridad, sin una sola lágrima, firme y exacto, ya no como víctima, sino como sobreviviente. Benigno, en cambio, se hundió en la culpa y la vergüenza. Casi no comía, no dormía, y pasaba horas en el patio, fumando sin parar, mirando al vacío. Toda la energía que había mostrado antes se evaporó dejando solo a un hombre vacío. Una noche, casi una semana después del arresto de Zoraida, desperté inquieta porque la casa estaba demasiado callada. Fui a su cuarto y no estaba. Lo busqué por todos lados hasta que corrí al cobertizo del patio, donde guardamos las cosas viejas, la puerta abierta, y ahí estaba él, inmóvil, mirando al techo, con el cuerpo tenso y la mirada perdida. «Benigno», dije con la voz quebrada por primera vez en días, y cuando se volteó, no vi enojo ni llanto, solo un vacío profundo. «No puedo, mamá», murmuró con voz gastada. «No sé cómo seguir con esto. Le fallé a Damián, te fallé a ti, dejé que un monstruo viviera aquí, soy igual de culpable, tal vez lo mejor sea desaparecer». Me acerqué despacio, sin gritar ni rogar, usando la única fuerza que me quedaba, la verdad. «Escapar es lo más fácil, Benigno», le dije con firmeza. «Rendirse nunca ha sido valentía, y tú ya llevas mucho rato siendo un cobarde». Sus ojos se le aguaron. «No tienes ningún derecho a rendirte», seguí, poniéndome frente a él. «No después de lo que tu hijo hizo por ti, por mí». Ese chamaco se tragó sus palabras durante 4 años para cuidarnos. Aguantó burlas, humillaciones y que su propia madre lo despreciara. Se volvió un héroe calladito, mientras tú hacías como que no veías nada. Y ahora piensas pagarle ese sacrificio colgándote de una viga. Las lágrimas le escurrían por la cara. «Morirte no arregla nada», le dije, con un tono más suave. «Solo le vas a dejar una herida más a Damián. Ya se quedó sin su mamá. ¿También se va a quedar sin su papá? ¿Quieres que crezca creyendo que su padre fue tan débil que no aguantó afrontar las consecuencias de sus actos?» Le extendí la mano. «Bájate de ahí, Benigno. Bájate y empieza a ser el papá que tu hijo necesita. No uno perfecto, no uno sin fallas, sino un papá que se levanta después de caer, que aprende, que pide perdón no con palabras bonitas, sino con acciones. Seguir vivo para reparar lo que hiciste. Eso es de valientes. Morirte solo va a aumentar el dolor». Se quedó viéndome un buen rato. La cuerda se le cayó de las manos, se bajó del banco y se me fue encima, llorando como cuando se caía de la bici de niño. Lo abracé fuerte, sintiendo lo pesado de su arrepentimiento. Esa noche algo se le rompió por dentro, pero también algo empezó a sanar. El juicio fue rápido. Con el video de Damián, la confesión grabada de Benigno y el análisis del té,
Zoraida y Germán quedaron sin escapatoria. Zoraida quiso echarle la culpa a todos. Dijo que yo la provoqué, que Benigno la dejó sola, que Germán la manipuló, pero nadie le compró su cuento. Su maldad era tan clara como el sol. Le dieron 15 años por intento de homicidio, maltrato psicológico infantil y fraude. A Germán le tocaron 10 por cómplice. El juez le quitó a Zoraida cualquier derecho sobre Damián. La casa, que estaba a nombre de Benigno, volvió a quedar bajo mi control por medio de un acuerdo legal para proteger el patrimonio del niño. Benigno cooperó con la fiscalía en todo. Su testimonio fue clave para hundir a Zoraida. No se justificó. Reconoció su abandono, su ceguera voluntaria. El juez le jaló las orejas, pero al ver que su arrepentimiento era sincero y que quería cambiar, le dio la custodia de Damián. Con mi supervisión como tutora legal, salimos del juzgado de la mano. Una abuela, un padre y un nieto. Éramos una familia quebrada, llena de heridas, pero por primera vez en mucho tiempo, nos sentíamos como una familia de verdad. No sé si Benigno algún día logre perdonarse del todo. Tal vez no le toque. Tal vez esa herida le sirva de recordatorio del precio de su cobardía. Pero lo que sí sé es que, cada día, al llegar del trabajo, lo primero que hace no es prender la tele, sino buscar a Damián. Se sienta con él a hacer la tarea. Le pregunta cómo le fue. Lo escucha. De verdad lo escucha. Vamos levantando nuestra vida desde las ruinas. Es un proceso lento, que duele. Hay días buenos y otros muy difíciles. A veces, en la noche, lo oigo llorar en su cuarto. Y yo rezo para que encuentre paz. Ya salimos de la tormenta. Ahora toca aprender a vivir entre los escombros. Y aunque el dolor no se va, también hay algo nuevo. Hay esperanza. Los días que siguieron se volvieron un remolino de sirenas, declaraciones en la fiscalía y un silencio denso que se colaba por cada rincón de la casa. La taza con té fue embalada como prueba dentro de una bolsita de plástico. También se llevaron el celular de Benigno. Di mi declaración con una serenidad que hasta a la gente le sorprendió. Damián, con una entereza que me hacía el pecho estallar de orgullo, relató todo sin derramar una sola lágrima. Habló con claridad, con cada detalle en su sitio y sin que se le quebrara la voz. Ya no era una víctima, era un sobreviviente. Pero lo de Benigno era otro cantar. Mi hijo cayó en un pozo de culpa y vergüenza. Casi no probaba bocado, no pegaba el ojo, se la pasaba horas en el patio, fumando uno tras otro, perdido entre las sombras. La furia con la que golpeó a Germán se había esfumado, dejando detrás a un hombre vacío, sin alma. Una noche, casi una semana después de que arrestaran a Zoraida, me desperté sintiendo algo raro. La casa estaba demasiado callada. Fui a ver a Benigno. La cama, vacía. Sentí el corazón apretarse. Lo busqué en la cocina, en la sala. Nada. Corrí al cuartito del fondo donde guardamos herramientas. La puerta estaba entreabierta. Ahí estaba él, parado sobre un banco de madera, sujetando una cuerda gruesa, mirando el travesaño del techo. Benigno, susurré. Y por primera vez en días mi voz tembló. Se giró. Sus ojos no mostraban enojo ni pena, solo un vacío aterrador. «No puedo, mamá», murmuró con voz rasposa. «No puedo seguir así. Le fallé a Damián, te fallé a ti. Dejé que ese monstruo viviera bajo mi techo. Soy igual de culpable. Lo mejor sería desaparecer». Me acerqué paso a paso, con el alma en la garganta. No le grité, no le rogué. Usé lo único que me quedaba, la verdad. Huir es lo fácil, Benigno, le solté, firme. Morirte es de cobardes. Y tú ya fuiste un cobarde demasiado tiempo. Se le llenaron los ojos de agua. No tienes permiso de rendirte, seguí, poniéndome frente a él. No después de lo que hizo tu hijo. Ese niño aguantó 4 años de silencio para cuidarnos. Soportó burlas, desprecios y la indiferencia de su madre. Fue un héroe callado mientras tú te hacías de la vista gorda. ¿Y ahora piensas pagarle quitándote la vida? Las lágrimas le corrían por la cara. Morirte no soluciona nada, le dije, más suave. Solo le vas a dejar otra herida a Damián. Ya perdió a su madre. ¿También quieres que pierda a su padre? ¿De verdad quieres que crezca creyendo que su papá fue tan débil que no pudo enfrentar sus errores? Extendí la mano. Bájate, Benigno, bájate, y empieza a ser el papá que tu hijo necesita. No un papá perfecto, no un hombre sin fallas,
sino uno que se levanta después de caer, que aprende, que pide perdón con hechos, no con palabras. Reparar lo que hiciste, eso sí es de valientes. Morirte solo suma más dolor. Se quedó quieto, viéndome. La soga cayó de sus manos, bajó del banco, y se me fue de rodillas, llorando como cuando era niño y se caía de la bici. Lo abracé fuerte, sintiendo lo hondo de su arrepentimiento. Esa noche, algo se quebró dentro de él, pero también algo comenzó a sanar. El juicio fue veloz, con el video de Damián, la confesión que grabó Benigno y el análisis del té. Ni Zoraida ni Germán tuvieron escapatoria. Zoraida quiso echarle la culpa a todo el mundo. Aseguró que yo la había provocado, que Benigno la dejó de lado emocionalmente, que Germán la manipuló, pero nadie se tragó sus cuentos. Su maldad era tan obvia como el sol a mediodía. Le dieron 15 años de cárcel por intento de homicidio, abuso psicológico infantil y fraude. A Germán le tocaron 10 como su cómplice. El juez le quitó a Zoraida todos los derechos sobre Damián. La casa, que a nombre de Benigno estaba registrada, pasó a estar de nuevo bajo mi control gracias a un acuerdo legal para resguardar el patrimonio de mi nieto. Benigno colaboró en todo con la fiscalía. Su testimonio fue clave para hundir a Zoraida. No se excusó. Reconoció que fue negligente, que eligió no ver. El juez lo regañó con firmeza, pero al notar su remordimiento verdadero y su deseo de hacer las cosas bien, le dio la custodia de Damián, con la condición de que yo quedara como tutora legal. Salimos del juzgado tomados de la mano, la abuela, el padre y el niño. Una familia rota, llena de heridas. Pero por primera vez en mucho tiempo, una familia de verdad. No sé si Benigno se perdonará algún día del todo, tal vez no le toque hacerlo. Quizá esa herida le recuerde siempre lo caro que sale ser cobarde. Pero sí sé algo. Cada día, al volver del trabajo, lo primero que hace no es prender la tele, sino buscar a Damián. Se sienta con él a hacer la tarea. Le pregunta cómo le fue. Lo escucha. De verdad lo escucha. Estamos levantando lo nuestro entre las ruinas. Es un camino lento, con dolor. Hay días buenos y otros no tanto. A veces, de noche, oigo a Benigno llorar en su cuarto, y yo rezo. Rezo porque encuentre tranquilidad. Ya salimos de la tormenta. Ahora toca vivir entre los restos. Y aunque el dolor sigue ahí, también hay algo nuevo. Hay esperanza. Ya pasó un año. La primavera regresó a Guadalajara. El jacarandá que sembró mi esposo en el patio se llenó de flores y cubrió el pasto con una alfombra morada. El aire huele a tierra mojada y a comienzos frescos. Estoy sentada en el porche, en mi vieja mecedora. Tengo en las manos una taza de té de manzanilla. Pero este es distinto. Este lo preparé yo. El agua está pura. Las flores vienen del jardín. Y no hay rastro de veneno. Solo el sabor dulce y honesto de la paz. Desde donde estoy, veo a Damián corriendo por el jardín. Ya no es ese niño callado que se escondía entre las sombras. Ahora grita, se ríe a carcajadas y corre tras una mariposa con su red. Su voz es lo más hermoso que existe. Va a la escuela, tiene amigos, y la psicóloga dice que es un niño con una resiliencia increíble. Asegura que el amor que le estamos dando está cerrando sus heridas. Benigno sale de la casa, lleva una camisa limpia y huele a jabón. Ya no fuma como antes. Ha subido algo de peso y las ojeras se le notan menos. Se sienta en los escalones, cerquita de mí. ¿Quieres más café, mamá?, me pregunta. No, hijo. Con este té estoy bien, le contesto. Nos quedamos callados, pero a gusto, viendo a Damián jugar. Ya no hay nada oculto entre nosotros. Solo queda la verdad. A veces duele, pero siempre es necesaria. Benigno se parte el lomo trabajando. Cumple con sus compromisos. Cada peso que gana lo mete en esta casa y en la educación de su criatura. Va recuperando su dignidad, paso a paso, con hechos. A veces se me viene a la mente Zoraida. La imagino en esa celda helada, pagando por todo el daño que causó. No le guardo rencor, solo tristeza. Quiso quedarse con todo. El amante, la lana, la casa, pero por ambiciosa, terminó perdiéndolo todo, incluso a sí misma. Porque el veneno más fuerte no fue el que intentó colarme en el té, sino el que le carcomía el alma. En este año
He aprendido mucho. Lecciones pesadas que por poco me cuestan la vida. Y si mi historia sirve de algo, si puede despertar a alguien que me esté escuchando, quiero compartir lo aprendido. A todas las madres y abuelas que me escuchan, sé que nos han enseñado a darlo todo por nuestros hijos. Damos el tiempo, el dinero, la salud. Pero escúchenme bien. Guardarse un poquito de autonomía, de control sobre lo que es nuestro, no es ser egoístas, es ser precavidas. Es el escudo que nos protege a nosotras y a nuestros nietos cuando se viene la tormenta. No entreguen nunca la llave de su vida por completo. Hagan caso a su intuición. Si no se sienten seguras en su propio hogar, es porque algo está mal. A los hijos y esposos que me escuchan, miren a Benigno. Por quedarse callado, por no enfrentarse, estuvo a punto de perder a su mamá y a su hijo. Ser hombre no es solo traer el pan a la casa, es también ser la muralla que resguarda a los suyos, del peligro de afuera y del de adentro. No permitan que su miedo o su indiferencia dejen pasar el mal. Sean raíz fuerte, no rama que se dobla con cualquier viento. Y a ustedes que están formando una familia, o ya tienen una, acuérdense de esto. La familia no puede ser un escondite de mentiras, porque tarde o temprano, lo podrido contamina todo. Escuchen, observen, amen con los ojos abiertos. No ignoren el silencio de una criatura, porque a veces ese silencio es un grito desesperado. Damián deja de corretear la mariposa y se nos acerca. Se sienta en mis piernas, sudado y lleno de alegría. «Te quiero mucho, abuela», me dice, y me da un beso en la mejilla. «Y yo a ti, mi valiente», le contesto, abrazándolo como si me fuera la vida en eso. Volteo a ver a Benigno, y él me devuelve una sonrisa. Es una sonrisa triste, sí, pero sincera. Somos una familia con errores, con heridas, pero estamos juntos. Y mientras el sol de la tarde nos acaricia con su luz dorada, entiendo que después del temporal más cruel, si tienes agallas para seguir de pie, el sol siempre vuelve a salir. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este camino. Que Dios los bendiga a todos, y que jamás tengan que probar el sabor amargo del té de la traición. Así concluye, amigos, la historia de Trinidad. Una historia de engaño, pero también de mucho coraje. Ahora me quedo pensando, ¿qué piensan ustedes sobre lo que decidió hacer Trinidad al final? ¿Hubieran actuado diferente en su lugar? ¿Se puede perdonar una traición tan profunda por parte de un hijo? Déjenme su opinión en los comentarios aquí abajo. Yo los leo, se los aseguro, porque cada palabra de ustedes me importa. Si esta historia les movió algo por dentro, si les dejó pensando, regálenme un me gusta, compártanla con su gente querida, porque nunca se sabe quién necesita escuchar un mensaje de fortaleza como este. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan las historias que vienen. Nos vemos pronto en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, donde usamos los relatos para acompañarlos a través de los años, buscando juntos la paz y la fuerza del alma. Cuídense mucho.